Este programa contiene dramatizaciones de hechos reales y está destinado a audiencia adulta. Imagina esto, una pareja que parece completamente enamorada, tan intensa que da la sensación de que podrían devorarse el uno al otro. Ella es sensual, exótica, segura de sí misma. Él es un hombre mayor, caballeroso, que cree haber encontrado una segunda oportunidad en el amor. Pero lo que comienza como una historia perfecta termina convirtiéndose en una auténtica casa de horrores. Un crimen tan impactante que incluso la policía quedó en shock al descubrirlo. Porque para esta pareja, la luna de miel terminó demasiado pronto. Infelices para siempre. Bill Nelson buscaba rehacer su vida. Su matrimonio anterior había fracasado, pero ahora sentía que por fin tenía otra oportunidad. Era un hombre orgulloso, tejano, piloto experimentado, fuerte y respetado, el tipo de persona en quien podías confiar, un verdadero caballero. Por otro lado estaba Omaima, una joven nacida en Egipto que había llegado hacia Estados Unidos buscando escapar de un pasado marcado por el abuso. Su infancia fue extremadamente dura. Sufrió violencia, agresiones y traumas profundos que dejaron huella. Sin embargo, al llegar a California, decidió reinventarse. Era atractiva, carismática y sabía llamar la atención. Trabajó como modelo, frecuentaba bares y disfrutaba de la vida. Muchos hombres se sentían atraídos por ella, pero ninguno parecía suficiente, hasta que apareció Bill. El encuentro fue inmediato y la conexión intensa. Para ambos era exactamente lo que estaban buscando. Ella veía en él estabilidad y protección, algo que nunca había tenido. Él veía en ella juventud, pasión y una nueva vida. Se enamoraron rápido, demasiado rápido. En noviembre de 1991 deciden no esperar y se casan casi de inmediato. Una boda sencilla, pero cargada de emoción. Bill no podía apartar los ojos de su esposa y Omaima parecía completamente enamorada. El futuro parecía perfecto. Pero solo un mes después, todo se derrumba. Es el fin de semana de Acción de Gracias cuando la policía de Costa Mesa recibe una llamada. Algo extraño en un Corvette rojo estacionado frente a una casa. Cuando los oficiales llegan, Omaima está allí y les dice que el auto pertenece a su esposo, Bill. Los agentes revisan el vehículo y dentro encuentran bolsas de basura. Al abrir una de ellas descubren carne, sangre y órganos. En ese momento, nada tiene sentido. No saben si se trata de restos animales o algo mucho peor. Las muestras son enviadas al laboratorio mientras surge la pregunta clave. ¿Dónde está Bill Nelson? La policía decide revisar la casa. No hay respuesta, pero una ventana está abierta, así que entran. Al principio todo parece normal. La cama está hecha, la casa ordenada. Silencio total, hasta que notan una pequeña mancha de sangre. Con una orden de registro comienzan a investigar a fondo y lo que encuentran cambia todo. Dentro de cajas y bolsas de basura hay restos humanos, piernas, brazos, partes separadas. Una escena imposible de olvidar. La búsqueda continúa en el exterior. Revisan un contenedor y luego el congelador. Dentro encuentran una cabeza humana. La escena es tan extrema que incluso los investigadores experimentados quedan impactados. Nada de esto era normal. Nada de esto era improvisado. Horas después llegan los resultados. Los restos son humanos y pertenecen a una sola persona, Bill Nelson. La policía regresa con Omaima. Ella insiste en que no sabe nada. Dice que Bill estaba de viaje, pero su comportamiento genera sospechas. Entonces cambia la historia y sugiere que Bill pudo haber hecho daño a otras personas. Menciona pasaportes encontrados en la casa e insinúa que él podría ser responsable. Sin embargo, la evidencia no apunta en esa dirección. Un vecino aporta información clave. Dice que Omaima llegó a su casa alterada, que afirmó haber matado a Bill y que incluso pidió ayuda para deshacerse del cuerpo. La presión aumenta
y el interrogatorio se extiende durante horas. Finalmente, Omaima cuenta su versión. Dice que Billy la atacó, que la agredió durante horas, que logró liberarse y lo golpeó para defenderse y luego lo apuñaló. Afirma que entró en pánico y decidió deshacerse del cuerpo, pero la evidencia contradice partes de su historia. No hay pruebas concluyentes de agresión y sí hay señales de un proceso largo, controlado y metódico. El dormitorio revela sangre en toda la habitación, desde la cama hasta las paredes. Los objetos encontrados indican un enfrentamiento violento, pero también algo más. El nivel de manipulación del cuerpo no parece impulsivo, parece planificado. Los investigadores descubren además que Omaima tenía antecedentes de comportamiento violento, con relaciones anteriores marcadas por manipulación, control y engaño. Todo empieza a encajar. La teoría cambia. No fue solo defensa, fue algo mucho más complejo. Durante el juicio, la defensa insiste en el trauma, en su pasado de abuso y en el miedo. Pero la fiscalía presenta otra imagen, una mujer capaz de atraer, manipular y destruir. El jurado toma una decisión, culpable. Omaima Nelson es condenada por asesinatos. El caso impacta a todo el país, porque no es solo el crimen, es la historia detrás. Un hombre que creyó encontrar el amor, una mujer que buscaba escapar de su pasado, y una relación que terminó de la forma más oscura posible. Porque a veces, el amor más intenso puede esconder algo mucho más peligroso, y cuando la verdad sale a la luz, ya es demasiado tarde. Y ahora quiero que te quedes con una pregunta. Si tú hubieras estado en ese jurado, ¿habrías creído la versión de Omaima? ¿O pensarías que todo fue planeado desde el inicio? Te leo en los comentarios. Y si este caso te impactó, deja tu like, porque eso me ayuda a seguir trayendo historias reales como esta. Porque lo que viene ahora es aún más perturbador. En las oscuras autopistas de Florida, a finales de los años 80, varios hombres comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Días después, aparecían muertos, desnudos, abandonados, con múltiples disparos en el cuerpo. Durante meses, la policía creyó que se trataba de casos aislados, pero no lo eran. Había un patrón, y cuando finalmente lo descubrieron, la verdad fue aún más perturbadora. El asesino no era un hombre, era una mujer. Su nombre era Aileen Wuornos. A finales de 1989, varios cuerpos comenzaron a aparecer cerca de autopistas en Florida. Las víctimas tenían características en común: hombres mayores de 45 años que viajaban solos. Todos habían recibido disparos con un arma calibre .22. Sus vehículos eran encontrados abandonados en distintos lugares, lejos de donde aparecían los cuerpos. Al inicio, los diferentes departamentos de policía trabajaban por separado. No había conexión aparente entre los casos, pero conforme aumentaban los homicidios, la situación cambió. Los investigadores comenzaron a notar similitudes. Había un patrón claro: se enfrentaban a un asesino en serie. Lo más extraño era un detalle en las escenas. En todos los vehículos, el asiento del conductor estaba demasiado cerca del volante. Esto sugería que la persona que conducía era de baja estatura. La posibilidad empezó a tomar forma. El asesino podía ser una mujer. El avance más importante ocurrió el 4 de julio de 1990. Una testigo informó haber visto un automóvil chocar contra una cerca. Dentro del vehículo había 2 mujeres. Poco después, ese mismo auto fue encontrado abandonado. Pertenecía a un hombre desaparecido, Peter Sims. El vehículo fue analizado por expertos forenses. Había sido cuidadosamente limpiado. Casi no quedaban rastros. Pero al revisar el apoyabrazos del lado del conductor, encontraron algo clave: una huella de palma ensangrentada. Era extremadamente frágil. Si se manipulaba mal, podía destruirse. Los técnicos sabían que solo tenían una oportunidad. Con sumo cuidado, colocaron cinta adhesiva sobre la huella y lograron extraerla sin dañarla. Luego, fue preservada para su análisis.
Al comparar la huella con bases de datos criminales, obtuvieron una coincidencia. Pertenecía a una mujer con antecedentes, Aileen Wuornos, también conocida por varios alias. Había sido arrestada anteriormente por posesión de armas. La investigación continuó. La policía rastreó objetos robados de las víctimas. En una casa de empeño, encontraron pertenencias de uno de los hombres asesinados. El registro estaba a nombre de uno de los alias de Wuornos. La evidencia comenzaba a cerrarse. Las autoridades localizaron a Wuornos en Daytona Beach. Frecuentaba bares de motociclistas y vivía en condiciones precarias. Fue vigilada durante varios días. Finalmente, el 9 de enero de 1991, fue arrestada. En su posesión encontraron una llave. Esa llave conducía a un casillero. Dentro había objetos personales de varias víctimas. El caso en su contra se volvió contundente. Durante los interrogatorios, Wuornos confesó los asesinatos. Afirmó que actuó en defensa propia. Dijo que los hombres intentaron abusar de ella mientras ejercía la prostitución. Según su versión, disparó para proteger su vida. Sin embargo, los investigadores no estaban convencidos. El patrón indicaba otra cosa: selección de víctimas, método repetido, ejecución sistemática. Todo apuntaba a un comportamiento típico de asesino en serie. Wuornos fue juzgada por múltiples homicidios. Finalmente, fue declarada culpable. Se convirtió en uno de los casos más impactantes de la historia criminal en Estados Unidos, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino porque rompía completamente el perfil tradicional. Hasta ese momento, la mayoría de asesinos en serie identificados eran hombres. El caso de Wuornos desafió esa idea. Demostró que la violencia serial no tiene un único perfil. Su historia también abrió un debate profundo. ¿Fue una depredadora calculadora? ¿O una mujer marcada por abusos y violencia que terminó reaccionando de forma extrema? Algunos expertos creen que su pasado jugó un papel importante. Una vida llena de abandono, abuso y supervivencia en la calle. Otros sostienen que, independientemente de su historia, sus acciones fueron deliberadas. Lo que sí es claro es que con cada crimen, Wuornos se volvió más peligrosa, más confiada, más arriesgada. Como ocurre con muchos asesinos en serie, la escalada fue inevitable, y con ella, los errores. Errores que finalmente permitieron a la policía reconstruir el patrón. Errores que dejaron pistas. Errores que llevaron a su captura. El caso de Aileen Wuornos marcó un antes y un después en la criminología, no solo por el perfil del asesino, sino por cómo la evidencia forense, incluso la más mínima, puede ser suficiente para resolver una serie de asesinatos. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Aileen Wuornos fue una mujer que mataba para sobrevivir? ¿O una asesina que encontró en sus víctimas una justificación? Te leo en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, dale like, suscríbete, porque el siguiente caso va a ser aún más perturbador. Este es uno de los casos criminales más mediáticos y perturbadores de la historia reciente de Estados Unidos. Un caso donde la obsesión, el sexo, la manipulación y la violencia terminaron mezclándose de una forma aterradora. Porque cuando la policía encontró el cuerpo de Travis Alexander dentro de su casa en Arizona, descubrieron que no se trataba de un asesinato común. Travis había recibido decenas de heridas con arma blanca, además de un disparo en la cabeza. La brutalidad del ataque dejó claro desde el principio que el asesino no actuó por accidente ni en un momento de simple ira. Había una enorme carga emocional detrás del crimen. Y lo más inquietante, la principal sospechosa era su exnovia, Jodi Arias. Pero para entender cómo esta historia terminó en tragedia, hay que regresar 2 años atrás, al momento en que ambos se conocieron. En el año 2006, Jodi Arias vivía en el sur de California junto a su novio. Aunque aparentaba tener una vida relativamente estable, atravesaba problemas económicos y buscaba desesperadamente una nueva dirección para su futuro. Fue entonces cuando descubrió la empresa de ventas multinivel PPL y decidió asistir a una convención en Las Vegas. Ahí apareció Travis Alexander. Travis era uno de los vendedores más exitosos de la compañía.
carismático, atractivo, religioso y muy popular dentro del grupo. Durante aquella convención, algunos compañeros organizaron una cita improvisada entre él y Jody. La química fue inmediata. Travis quedó impresionado por la apariencia de Jody, y Jody, por su parte, vio en Travis al hombre perfecto, exitoso, seguro de sí mismo y profundamente religioso. Pero desde el inicio había un detalle importante. Travis era miembro activo de la iglesia mormona y llevaba una vida muy estricta frente a los demás. Dentro de esa comunidad, la imagen personal y moral era extremadamente importante. Sin embargo, según amigos cercanos, Travis también tenía una vida privada completamente distinta. Y ahí es donde comienza una de las partes más complejas del caso, porque la relación entre Travis y Jody se volvió rápidamente intensa y sexual, algo que chocaba directamente con las creencias religiosas que Travis intentaba mantener públicamente. Muchos creen que esa doble vida terminó creando una relación emocionalmente tóxica entre ambos. Apenas 2 meses después de conocerlo, Jody decidió convertirse al mormonismo. Para algunos, aquello parecía una prueba de amor. Para otros, era una señal clara de obsesión. Jody quería convertirse en la mujer ideal para Travis. Quería casarse con él y formar parte de su vida para siempre. Pero mientras ella buscaba algo serio, Travis parecía mantener la relación en un punto ambiguo. Se acercaba a ella, luego se alejaba. Terminaban y volvían a verse en secreto. Esa dinámica comenzó a afectar profundamente a Jody. Quienes conocían a la pareja aseguraban que la relación era extremadamente inestable. Travis le decía a sus amigos que quería alejarla de su vida, pero seguía teniendo encuentros íntimos con ella. Jody, mientras tanto, parecía cada vez más dependiente emocionalmente de él. Y entonces ocurrió algo que preocupó aún más a las personas cercanas a Travis. Después de terminar oficialmente la relación en 2007, Jody tomó una decisión extrema: mudarse a Arizona para vivir cerca de él. Aunque decía que quería estar más involucrada con la comunidad mormona de Phoenix, muchos creían que el verdadero motivo era Travis. Y lo más extraño es que, incluso después de la ruptura, la relación nunca terminó realmente. Jody seguía entrando a escondidas en la casa de Travis durante la noche. Seguían teniendo encuentros sexuales, y la tensión emocional entre ambos parecía empeorar cada vez más. Según personas cercanas, Travis comenzaba a sentirse atrapado, pero nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. El 4 de junio de 2008, Travis Alexander dejó de responder llamadas y mensajes. Sus amigos comenzaron a preocuparse porque eso no era normal en él. Días después, entraron a su casa y encontraron una escena aterradora. El cuerpo de Travis estaba en el baño. La violencia del ataque impactó incluso a los investigadores más experimentados. Había múltiples heridas de arma blanca y un disparo en la cabeza. Además, la escena sugería que Travis intentó defenderse desesperadamente antes de morir. Y aquí ocurre algo clave en la investigación. La policía encontró una cámara digital dañada dentro de la lavadora de la casa. Cuando los técnicos lograron recuperar las fotografías, descubrieron imágenes tomadas el mismo día del asesinato. En varias de ellas aparecía Travis y también Jody Arias. Aquella cámara se convirtió en una de las pruebas más importantes del caso, porque destruía completamente la versión inicial de Jody. Al principio, ella negó haber estado en Arizona. Después dijo que 2 desconocidos habían entrado a la casa y asesinado a Travis mientras ella escapaba. Más adelante aseguró que actuó en defensa propia. Pero cada nueva historia parecía contradecir la anterior. El 15 de julio de 2008, Jody Arias fue arrestada oficialmente por el asesinato de Travis Alexander, y desde el primer momento su comportamiento comenzó a llamar la atención. Durante el interrogatorio con el detective Steve Flores, Jody parecía más preocupada por su apariencia que por las acusaciones en su contra. Incluso antes de que le tomaran la fotografía policial, preguntó si podía maquillarse y acomodarse el cabello. Para los investigadores, aquello era extraño, pero lo que pasó después fue aún más perturbador. Cuando quedó sola en la sala de interrogatorios, comenzó a cantar
hacer posiciones extrañas y comportarse como si nada estuviera ocurriendo. Minutos antes lloraba frente a los detectives y segundos después parecía completamente tranquila. Ese comportamiento hizo que muchas personas comenzaran a verla como alguien manipulador y calculador. Sin embargo, Jodi no se quedó callada. Mientras esperaba el juicio, comenzó a dar entrevistas desde la cárcel y hablaba constantemente con los medios. Intentaba mostrarse como una joven tranquila, amable e incapaz de cometer un crimen tan brutal, pero el caso ya había explotado a nivel nacional. Los detalles íntimos de la relación, los mensajes sexuales, las fotografías y las acusaciones cruzadas convirtieron el juicio en uno de los más mediáticos de Estados Unidos. La defensa intentó convencer al jurado de que Jodi actuó en defensa propia después de sufrir supuestos abusos por parte de Travis. Pero la fiscalía sostenía algo completamente distinto. Según los investigadores, Jodi Arias había cometido un asesinato premeditado motivado por celos y obsesión. Finalmente, después de meses de juicio, el jurado tomó una decisión. Jodi Arias fue declarada culpable de asesinato en primer grado. La reacción fue inmediata. Afuera del tribunal, cientos de personas celebraban el veredicto, mientras la familia de Travis Alexander aseguraba que finalmente habían obtenido justicia. Pero incluso después de ser declarada culpable, Jodi volvió a sorprender al país. Minutos después del veredicto, aceptó dar una entrevista televisiva donde dijo algo que dejó heladas a millones de personas. La muerte es la verdadera libertad, y fue precisamente esa frialdad, esa extraña calma y la personalidad contradictoria de Jodi Arias lo que convirtió este caso en una obsesión mediática para todo Estados Unidos.